No, no, gracias. Ese sí. ¿Están todos? Sí. Bien. Entonces, por lo tanto, la mesa recolectora previa, tendrá una altura semejante o un poco mayor o menor, pero no se va a alejar mucho de este valor. ¿Sí? O sea que imagínense ustedes que estos rodillos, o sea, la altura de estos rodillos, aproximadamente va a estar en la cintura de una persona, más o menos, ¿sí? Y fíjense dónde está el reductor, aproximadamente dónde está el reductor. ¿En qué parte? La mitad. Sí, pero ¿contra qué está? ¿Qué es esto? Es el suelo, ¿no es cierto? Ese es el segundo criterio, digamos, que lo vamos a anotar acá. El reductor generalmente se pone cerca del suelo, sí, por una cuestión estructural. El reductor se pone o se ubica generalmente cerca del suelo por una cuestión estructural. Entonces, considerando la altura al centro del reductor y también considerando un factor que es y el factor de desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento. Fíjense ustedes que si ustedes, digamos, ven esta cadena, está totalmente en bajada, digamos, el reductor está exactamente abajo de este piñón, ¿o no? ¿Cómo está? No. Corrido. Está corrido. ¿Por qué es eso? ¿Por qué les parece a usted? Así, de esta manera, hay una mejor posibilidad de tensar la cadena, ¿sí? Si este estuviera bien aquí debajo, yo lo desplazo un poquito hacia su derecha, un poquito hacia su izquierda, y la cadena, como está justo en la tangente, digamos, justo está en el radio, la cadena no se va a estirar. No, entonces generalmente siempre el reductor se pone un poco desplazado, cosa que si yo lo estiro para allá, la cadena se estira, ¿sí? Es una cuestión constructiva, por lo tanto siempre, él nunca está exactamente debajo, sino que va a estar un poco desplazado, ¿sí? Entonces, con todos esos factores, ¿sí? El reductor se ubica generalmente cerca del suelo por una cuestión estructural, ¿sí? Considerando la altura del centro del reductor, quiere decir que el centro en realidad del piñón va a estar un poquito más alto que el suelo, ¿no es cierto? Y el factor de desplazamiento que va a hacer que la cadena sea un poquito más larga, vamos a tener aproximadamente, en este caso, una distancia entre centros real de aproximadamente 600 o 700 milímetros, ¿sí? Esto es una cuestión real y un análisis que estoy haciendo yo en la realidad. Lo que pasa que si ustedes en un examen por ahí no quieren hacer este análisis o eventualmente no saben cómo hacerlo, no se preocupen. Con que ustedes seleccionen un valor que sea superior a la distancia de cálculo, ya va a estar bien, digamos, ¿sí? Esta es una cuestión nomás para el cálculo en la realidad, ¿sí? Ahí entonces vamos a seleccionar, ¿no?, para no quedarnos corto de cadena,
distancia entre centro C igual a 700 milímetros. ¿Está? Bueno, ahora, vos me podés decir la fórmula de cantidad de eslabones, o L. L, Longitud de la cadena longitud de la cadena, exactamente. es 2C 2C dividido el paso dividido P, perdón, dividido P, ¿correcto? más Más Z1 más Z2 Z1 más Z2 dividido 2 dividido 2, ¿correcto? más el paso, Paso, paréntesis, paréntesis, ¿sí? Z2 menos Z1 Z2 menos Z1, bien. al cuadrado Al cuadrado, ¿correcto? dividido 4 Eso, vamos a ponerlo aparte, ¿no es cierto? El cuadrado me decís, y ahí va, acá va un cuadrado, sí. y luego también va dividido algo, ¿no? Todo eso va dividido, sí. ¿Dividido 4? 4 por pi cuadrado por C. Bien. 4 por pi al cuadrado también, Sí, por C, así. sí. Eso divide al último término. Sí. Se me fue la línea nomás, pero ya lo tengo. Pi cuadrado, ¿así? Sí. Bien, perfecto. Entonces esto divide al último, ¿me dijiste? ¿Se animan a hacer el cálculo entonces de L? Esto le va a dar el número de eslabones, ¿sí? Entonces, L, el número de eslabones es igual a 69,16 puede ser. 69.16. Bien, entonces sería 69.16 eslabones. Sí. Serían 70 eslabones, ¿no? Correcto. Ahora multiplicar L en milímetros o en metros sería 70 por 25.4, que es el paso, ¿no? ¿Cuánto te da? 1778. ¿Cuánto te dio, perdón? ¿1700? 1078, sí. 1078. O 778. 1778. Sí. Entonces, tenemos clase 1778 milímetros, que es igual tanto a 1,78 metros, ¿sí? Bien. Entonces, generalmente, las cajas de cadena tienen en 3.05 metros, que son 10 pies, y 5 metros, o 5 metros, ¿no?
dependiendo de la marca. Entonces, bueno, después ustedes verán cuánta cadena compran o qué cadena necesitan y todo eso. Pero esta es la forma de calcular, ¿sí? Cuánto se va a necesitar de la cadena que ustedes seleccionan, ¿sí? Bueno, este ejercicio falta nomás la verificación de los alesajes, ¿sí? ¿Qué idea tienen ustedes de los alesajes o qué les parece a ustedes que es un alesaje? Verificación de los alesajes, vamos a ponerlo aquí. Verificación de los alesajes. Bueno, el alesaje tiene que ver con la parte interna del engranaje, ¿no es cierto? El engranaje tiene el piñón tiene un agujero permitido, digamos, si nosotros le hacemos un agujero demasiado grande para poder meterlo en el mecanismo o en el eje, va a quedar muy poco espacio contra esta masa y va a querer deformarse. Entonces, el alesaje es una verificación de el diámetro interno posible de los piñones corona, ¿sí? Entonces, lo que se hace primero es saber qué diámetro admiten los piñones coronas. Y para eso tenemos que ver alesaje permitido del piñón Z12 y alesaje permitido de la corona Z16, ¿no? ¿16 era? Sí. Entonces, vamos a la tabla, ¿bien? Vamos a la tabla y vemos aquí diámetro de alesaje mínimo y máximo. ¿Qué tenemos para el 12 y qué tenemos para el 16? Entre 20 y 45 Bien. 20 y y entre 45. 25 y 52. 20 y 45, 25 y 52. Bien. Entonces tenemos entre 20 y 45 y entre 25 y 52, me dijiste. ¿Así? Correcto. Sí, eso es. Bueno, entonces luego tenemos que saber qué diámetro tienen los ejes. Entonces, el eje de salida al reductor solo se puede conseguir seleccionando el reductor. Entonces, vamos a tener que ir, todavía no entramos en temas reductores, pero bueno, vamos a tener que ir a la tabla de reductores para a priori seleccionar aproximadamente un reductor que nos sirva para esto. Entonces, ¿cuál es la potencia que tenemos que transmitir? En HP era 3,75. 75. Bien. Vamos a ver qué nos dice la tabla de reductor. Entonces vamos a ver si está la tabla de reductor aquí. A ver,
Manual Pirelli, catálogo de poleas, factor de servicio, manual de reductores. Entonces, vemos ahí que tenemos un manual. Ahora solo lo vamos a ver como un pantallazo para que ustedes vean dónde está, pero luego lo van a ver más en profundidad. ¿Ustedes tienen qué relación tiene el reductor? ¿De usted? ¿Qué relación tiene? 10, 1 en 10. O sea, vamos a estar encuadrados en esta columna, ¿sí? ¿Qué RPM de entrada tiene? 1500. 1500, o sea que vamos a estar viendo en estas líneas, entonces. El H1 en 1500, ¿cuántos HP nos transmite? 0,45. ¿Puede ser o no puede ser? No. No. ¿El H2? Tampoco. ¿El H3? Tampoco. ¿El H4? Tampoco. ¿El H5? Y ahí sobrepasa, pero sí. El H5 sería el seleccionado, porque el H4 no llega. Entonces, Sí. el reductor, ¿sí?, que vamos a usar, el reductor que vamos a usar debe ser un H5, ¿sí?, que admite 7,5, creo que era HP, 7,5 HP a 1500 RPM. O sea, un H5 relación 1 en 10, ¿sí? Relación 1, 2.10. Porque el H4 no alcanza. Entonces, en base a esto, al reductor seleccionado, ¿sí?, vamos a ver sus medidas, ¿sí? Ustedes vienen acá, esta es la tabla que tiene el reductor, y tienen que fijarse las medidas. Esta medida N, ¿sí?, lo vamos a poner acá, imprimir pantalla. La medida N es la entrada, ¿sí?, donde viene el motor. Y la medida D es la salida, ¿sí?, donde va el piñón. Entonces, vamos a poner esta foto acá y ahí vamos a anotar la medida N es la entrada donde va el motor, y la medida D es la salida donde se coloca el piñón. Entonces, ¿qué medida nos interesa a nosotros saber? Necesitamos saber cuál. ¿Qué medida? ¿N o D? D. D, bien. Correcto. ¿Cuánto vale? D es igual a, bueno, vemos en la tabla, si tienen la tabla a mano, ¿cuánto vale D para el modelo H5? ¿Cuánto vale? 35. 35. 35 milímetros. Bien. Entonces, vamos ahí. D es 35 milímetros. Entonces, fíjense, el alesaje permitido del piñón Z2 entre 20 y 45 y el eje es 35. Entonces, ¿estaría bien esto? ¿Estaría correcto? Sí, Bien. es permitido. Permitido, perfecto. Ponemos un signo OK. Ahora vamos al eje del piñón. Si ese lo tenemos que calcular, ¿sí? El eje, perdón, del rolo, ¿sí? El eje del rolo, el eje del rodillo, salvo caso que lo tengamos para medir, salvo caso que lo tengamos para medir, si no, lo tenemos que calcular. Tenemos que calcular. Y eso se calcula a través de la fórmula del diámetro. ¿Se acuerdan? Que el diámetro, ¿cuánto era? Diámetro de un eje. Era 140 por Por la raíz cúbica. la raíz cúbica de La potencia corregida. potencia corregida sobre las RPM. Entonces, fíjense bien qué RPM gira ese eje, ¿no?
Ese eje no gira a 150 RPM. Ese eje gira ¿no? El rodillo. 1500 gira el motor. 112. 112, exactamente. Entonces sería D igual a, fíjense ahí que les da. ¿45,10 puede ser? 45.1 milímetros. Bien. Sí. Entonces, en los países, en Argentina, vamos a poner, en Argentina se comercializan ejes trafilados, ¿sí? Que son los que se usan para este tipo de transportadores, de medidas en milímetros, que serían 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70. Hasta ahí llegan los trafilados. Después ya hay que hacer eje especial. Después ya hay que hacer ejes especiales mecanizados. Bien, entonces, ¿cuál vamos a seleccionar? Seleccionamos, digamos que seleccionamos un eje de 45 milímetros. Supuestamente hay que irse al eje inmediato superior, digamos, pero bueno, 0,1 es un decimal muy pequeño, entonces no es necesario irse a un eje de 50, digamos, 45 va a funcionar. Este 45, ¿cómo está con su alesaje permitido? Acá. ¿Estaría bien o mal? ¿Está bien o está mal con su alesaje? Fíjense que la corona está entre 25 y 52 milímetros. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Pues tenemos 45. Entonces, los alesajes están correctos. Entonces la resolución del ejercicio está completa. ¿Sí? Tenemos la... ¿Sí? Una pregunta. Eso que nos da como dato que es 45 milímetros, ¿sería como lo que encastra dentro de la corona? Sí. Ah, eso es. Ahí está. Claro, porque vos tenés un rodillo, es algo así. La situación que vos tenés es algo como esto, ¿no? Vos tenés un transportador que es como esto, así. Viste que acá este eje está en un soporte, ¿no es cierto? Viste como, y acá están los piñones que están puestos sobre este eje, ¿no? Sí. Eso es lo que hace referencia. ¿Ves que acá abajo está el reductor? ¿Viste? No sé si alcanzás. A ver. Sí, claro que sí. Así es este asunto más o menos. Lógicamente que en la industria de la madera los rodillos nunca están tan cerca, ¿viste? Esto debe ser para otro tipo de transporte, otro producto. En la madera están un poco más separados. Bueno, entonces, acá yo le voy a anotar algunas aclaraciones,
que son propias, ¿sí? Y muy importantes cuando van a trabajar con los otros ejercicios de asistencia y los demás, ¿cierto? Aclaraciones. Aclaración. Si no da el alesaje, ¿sí? Si no da el alesaje, debemos seleccionar una medida más grande, o sea, un Z1 más grande, ¿sí? Consiguientemente, Z2 también, Z2 también será mayor. En realidad no sería más grande, sino con más dientes, un Z1 con más dientes. ¿Sí? Otra cosa, otra aclaración. Si no da la potencia, debemos colocar un piñón de más dientes o bien poner cadena doble, ¿sí? Y lo tercero es si tenemos restricciones en el diámetro. Quiere decir, si alguno de los piñones no puede exceder cierta medida, entonces debemos colocar cadena doble o triple, ¿sí? Estas salvedades ustedes las hacen cuando van a entrar en la tabla, ¿sí? Cuando entran en la tabla ustedes toman cadena doble o triple, ¿sí? Pero los criterios son estos. Si el ejercicio le da todo bien, como nos dio vieron que la primera selección que tomamos nos dio todo bien, no tuvimos ningún problema. Ahora, si hay algo que le da mal, ustedes vienen a las aclaraciones y se fijan, ¿qué le dio mal? Bueno, no me dio el alesaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar de diámetro. No, ¿qué dio mal? Bueno, no me dio la potencia. Falta capacidad de potencia, entonces aumento la cantidad de dientes o pongo doble. Y así. Esos son los pasos. Estos son ejercicios de método iterativo. Se hace, si da bien, ok. Si no da bien, se vuelve a intentar con otro valor. Y así. ¿Se entiende esto? Bueno, vamos a hacer un copio de esto. Yo lo voy a imprimir en A3 y le voy a subir en el aula. A3. Para que ustedes lo tengan. Y después vamos a seleccionar los ejercicios de asistencia. Aquí tenemos el PDF del ejercicio. ¿Quieren darle una captura ahí? Yo igual lo subo después al aula. Sí, sí. Bien, ¿está? Luego, vamos a seleccionar los ejercicios de asistencia. Bien. ¿Dónde está mi aula? Sí, ya está. Ya terminé. Aula virtual, trabajo práctico 2. Aquí vamos a realizar entonces estos ejercicios para que ustedes vayan practicando. 17 y 18.
Entonces, estos son los ejercicios de asistencia para la próxima clase. Entonces, vemos aquí. Entonces, esto sería asistencia para el día viernes 2 de octubre. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer para presentar. Si tienen alguna duda, me escriben. O le escriben a Ingeniero Sánchez, que también está a disposición para cualquier consulta. Este me ha grabado mal. Un segundito. Escritorio. ¿Le dan una captura ahí? Dale, profe. ¿Está? Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Entonces está. Yo le voy a subir al aula esto y nos vemos el viernes. Bueno, profe. Bueno, ¿Listo? Dale, profe. Dale. sí, Quedamos así. Quedamos así. Nos vemos el viernes, chicos. Chau, chau. Dale. nos vemos. Chau, chau.